llegamos a la crisis del 98. La crisis del 98 consiste simplemente en que se inicia la guerra en 1895. La guerra en 1895 entre España y los insurrectos cubanos es una guerra sangrienta, cruel, una de las primeras guerras coloniales en las cuales se utilizan. Bueno, la primera había sido la guerra contra los Bóer en África, pero en las cuales se utilizan campos de concentración. Bueno, no se llamaban campos de concentración, pero eran campos de concentración en los cuales Baylor encierra a la población cubana. Y una guerra que tenía pocos visos de resolverse, pero que se resuelve de una forma relativamente sencilla. Es que interviene Estados Unidos y la flota de Estados Unidos se dedica a jugar al tiro con la flota española. Es decir, prácticamente es un enfrentamiento inexistente en la batalla de Cavite. Digo inexistente porque, para que se hagan ustedes una idea, realmente la flota española fue completamente destruida y creo que hubo dos muertos norteamericanos, uno que se cayó de un palo y otro que no sé qué le pasó, ¿no? Es decir, o sea, que realmente ya ahí acabó la guerra. Es decir, o sea, destruida la flota, la guerra terminó y entonces, pues, después se firman los tratados de París en los que simplemente Estados Unidos impone sus condiciones tanto a los cubanos como a los españoles y ahí acabó la guerra. Acaba la guerra y, claro, obviamente eso produce toda esa literatura de la crisis, del catástrofe, del desastre que les acaba de contar. Y entonces, ¿qué pasa con la nueva situación? Pues pasa lo siguiente. En agosto de 1898, es decir, terminada la guerra, acabada de terminar, un periodista mexicano, Fernando Cosmes, escribe una serie de artículos en un periódico de la capital de México, en los cuales les voy a leer un pequeño párrafo porque una frase, porque resulta realmente revelador. Se pregunta Cosmes: ¿terminó definitivamente la misión de España y América? Y a partir de ahí da una serie de argumentos que no me interesan aquí. La pregunta resulta realmente extraña. Resulta extraña porque pareciera que este periodista mexicano, Cosmes, estuviera dando por supuesto que España había estado ejerciendo una especie de tutela sobre las naciones americanas a pesar de las independencias, porque ¿de qué misión está hablando? ¿Qué misión está hablando? Bueno, yo creo que la pregunta es menos extraña si consideramos que Cosmes es uno de estos periodistas que había formado parte de los grupos hispanófilos y que había apoyado ese panhispanismo del siglo XIX. El sentido, por lo tanto, de la pregunta de Cosmes es muy clara y tenía que ver con el problema de cuáles iban a ser las relaciones de América Latina con Estados Unidos y qué papel iba a jugar a España en este proceso. Es decir, lo que Cosmes estaba preguntando es: ¿nos quedamos solos frente a Estados Unidos? Era fundamentalmente el fondo de la pregunta de Cosmes. Era ni nada más ni nada menos que la recuperación del viejo debate de las razas, ahora transmutado en anglosajones latinos y agravado, según Cosmes, por el peligro de un alejamiento irreversible de España de los asuntos americanos. En realidad, lo que Cosmes estaba planteando, lo que estaba pidiendo es: España no tiene que alejarse de los asuntos americanos porque eso tendría unas repercusiones absolutamente catastróficas para el futuro de la civilización española en el continente americano. La respuesta a Cosmes la da una asamblea hispanoamericana de Asturias que tuvo lugar en 1901, y cito lo que cuenta un periódico: cuando se votó por aclamación la conclusión de que España no se daba por despedida del mundo americano por efecto del Tratado de París de 1898 y afirmaba su existencia al otro lado del Atlántico no solo por su tradición de descubridora y colonizadora, sino también por las manifiestas simpatías del próspero y libre pueblo americano de nuestro templo y por la participación activa que toman en el progreso de aquellas hermosas repúblicas los militares españoles que allí viven. ¿Se dan cuenta? Poco ha cambiado con respecto a la retórica del siglo XIX. Es decir, seguimos siendo una misma cultura, una misma civilización, y además ahora tenemos no sé cuántos españoles que están viviendo allí. Yo creo que en este sentido la crisis del 98 es muy interesante con respecto a la imagen de España, a cómo se plantea España sus relaciones con América Latina, porque hay elementos de continuidad
Hay algunos autores que han hablado de la aparición de un hispanoamericanismo progresista a partir de 1898 frente al panhispanismo conservador que había sido la característica del siglo XIX. Yo creo que tienen razón. Yo creo que tienen razón en la medida en que el nuevo hispanoamericanismo plantea las relaciones en un plano de igualdad que no se habían dado en el siglo XIX. Ahora, cuando digo que tienen razón, también me gustaría añadir que tienen razón relativa, porque ese hispanoamericanismo de todas formas va a seguir siendo un hispanoamericanismo que va a seguir utilizando toda la vieja retórica acumulada a lo largo del siglo XIX de la lengua, la raza, la cultura. Y incluso yo tengo dudas de que ese nuevo hispanoamericanismo sea tan igualitario como algunos autores han querido contar. Yo creo que las relaciones España-América Latina siempre han estado trufadas de una cierta desigualdad de origen, es decir, la idea de, bueno, no se está hablando de pueblos hermanos, sino que, y en ese sentido la retórica es muy útil para entender lo que se esconde detrás, está la madre patria y las hijas americanas, y eso ya es una relación desigual, es decir, es una relación desigual incluso desde el punto de vista conceptual. Ahora, lo que no cabe ninguna duda es que la guerra del 98 y el fin de la presencia española en América produjo una serie de cambios en las relaciones y en la percepción. El primer cambio es que España dejó de ser una amenaza. España dejó de ser una amenaza, y eso es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Dejó de ser una amenaza porque no nos olvidemos que la presencia de Cuba durante todo el siglo XIX había convertido a España en una frontera inmediata, por lo tanto con una intervención directa en el caso de las repúblicas del Caribe, por lo menos. Pero además dejó de ser una amenaza en un momento en que el agravamiento de la influencia norteamericana se vuelve mayor, sobre todo porque, como todos ustedes saben, la independencia de Cuba es una independencia tutelada, muy particular, en la cual en realidad de alguna forma lo que hace Estados Unidos es incorporar a Cuba a su área de influencia, por lo tanto convertirse, vean un mapa, es decir, Cuba es el centro del Caribe, sobre eso no tenemos ninguna duda. Esto hace que España pueda presentarse por primera vez a lo largo de toda la historia moderna, no como la metrópoli colonizadora, sino una más de las repúblicas y sin intereses inmediatos. Eso va a ser el origen de un cambio que a mí me parece que está sin estudiar y que habría que estudiar con mucho detalle, que tiene que ver sobre todo con el mundo liberal y el mundo de la izquierda hispanoamericana en esa transición del siglo XIX al siglo XX. Si había algo que había caracterizado a los liberales hispanoamericanos a lo largo del siglo XIX es sus simpatías por el mundo norteamericano. Es decir, si hay algo que define el comportamiento ideológico de los liberales de todas las repúblicas hispanoamericanas a lo largo del siglo XIX es la consideración de Estados Unidos como una república hermana. Es en esa transición de la crisis del 98 con lo que se va a producir una profunda mutación en la cual todavía estamos viviendo, que es que Estados Unidos pasa a ser vista por el pensamiento de izquierdas, entre comillas, del mundo hispanoamericano como el enemigo y no como el aliado. Y digo, eso tiene mucho que ver con esa crisis del 98 y ese descubrimiento de un Estados Unidos imperialista que no se había dado hasta ese momento.